Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Manejo sobre regulación de alojamiento de vacaciones está en su fase final. Stimami Sterilizami tiene su carrera para celebrar el Día del Rey. Familia en Colombia vive con 29 vacas en precarias condiciones. Enfermeros en Venezuela están preocupados por la situación de salud en su país. Un hombre aprende a bailar salsa de la mejor manera. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un súper viernes y que ya se alisten para tener un gran fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo mencionado recientemente por parte del ministro de Turismo, Dangui Oduber, en donde dijo que el manejo de regulación de los alojamientos para vacaciones se encuentra en su fase final. La intención es buscar condiciones igualitarias para aquellas personas que también hacen parte de este negocio. Últimamente, muchas personas han escuchado el tema de alquileres de vacaciones o vacations rentals. Este tópico seguramente tiene la atención por parte del ministro de Turismo, Dangui Oduber, ya hace algún tiempo. El fenómeno que los turistas en este momento prefieren hospedarse en alquileres de vacaciones es algo que ya por algunos años está en tendencia a nivel del mundo y también acá en Aruba. Según un reporte de Aruba Tourism Authority, en Aruba más o menos el 30% de nuestros visitantes se están quedando en este tipo de acomodaciones. El mandatario explicó que es muy importante venir con una regulación para lo que tratan este tipo de alojamientos de vacaciones para crear una igualdad de condiciones en Aruba. El gobierno va a regular esto a base de un registro que todos los propietarios tienen un listado y que deberán registrarse para poder hospedar con sus alquileres de vacaciones. El mandatario dio a conocer que ya también están en el proceso para la independización de una unidad de servicio de inspección de higiene que actualmente hace parte del Departamento de Salud. La ley, esto está en su fase final para ir a Radvanadvis. Esta unidad se convertirá en sui generis y será encargada con todo el proceso para poder otorgar permiso y hacer su control necesario para mantener la calidad de nuestro producto Aruba, controlando no solamente la parte de higiene, la parte de seguridad, también están en proceso para digitalizar todo lo que trata en la entrega de permiso por parte de Horeca. El ministro Dangui Oduber cree que es importante crear igualdad en la operación de todas aquellas personas que rentan este tipo de acomodaciones en Aruba. También es importante el cumplimiento de los impuestos. El gobierno también deberá recibir su parte justa, entre otros la tasa de turismo. Según el ministro, esto es sumamente importante para crear y mantener la igualdad en las condiciones y para que puedan operar como este tipo de negocios en Aruba. Asimismo, el mandatario cree que la ley es un buen manejo y es una buena iniciativa y está contento con recibir el apoyo de diferentes departamentos envueltos quienes están participando activamente en este proceso. Recientemente se llevó a cabo el Día de la Tierra y allí el ministro Urser Arens también participó de este foro, en donde no solamente se realizaron las firmas para continuar con la exploración, pero también con el financiamiento para lo que trata el cambio climático, pero también mirar la mejor forma en que Aruba se encuentra frente a este tema. AWE, nós celebramos o 2 Earth Day Forum, na 2023 nós celebramos para mim, caminho que nós apresentar o conceito de lei para assim que nós adaptar nossa Constituição para reconhecer direito de natureza e AWE em 2024 nós estamos juntos para assim que nós elaborar o tema de Climate Resilience. AWE nós lança também o National Climate Resilience Council oficialmente para assim que nós de forma nacional nós também organizar com diferentes partners, como nós também preparar Aruba em tempo curtico, mas também mediano, compatível com o cambio climático. E mais que outra coisa também, AWE, conjuntamente com 5 outros partners, incluindo o ministro Geoffrey Weaver e também um candidato de partners para o setor privado, nós firma também acordo com o Stimson Center para assim que nós conduzir curve para o que se chama Climate and Ocean Risk Vulnerability Assessment para Aruba. Estúdio aqui vai dar mais de 100 indicadores e mais de 3.000 data points para assim que nós preparar para criar a baseline conta vai deal com
cambio climático arriba nos isla. E para finalizar, nós afirmamos um acordo também com o CAS, que vai conduzir Climate Atlas para Aruba, que tem sinergia com a Corvi, para assim que junto, nós trazemos informação e resultado do estudo aqui junto, para Aruba por elaborar e preparar plano compatível com o cambio climático long term. E me está sumamente honrado para mirar quanto gente atende toda gente de comunidade, de tanto setor privado, mas também setor público, NGOs, mas também academia que está presente, mas também nos parceiros internacionais que estão brindando nossa oportunidade para ter knowledge, para assim que não por compartilhar informação, fazer estudo conjuntamente com a Aruba, e mais que outra coisa, também é importante também para nós, para assim que nós por encaminhar a ruta aqui para com nós também mitigar, mas também adaptar como isla, compatível com o cambio climático e pensamos, a AVE está dia grande e juntos nós podemos celebrar isso aqui também. Les tenemos una invitación para mañana 27 de abril, Día del Rey. Stimami Sterilisami estará teniendo su caminata tipo carrera para todas aquellas personas que quieran participar conjuntamente con sus mascotas. Stimami Sterilisami con orgullo presenta su tercera caminata tipo carrera benéfica anual para los perritos, 1 milla y 5 kilómetros, que tendrá lugar el próximo 27 de abril, es decir, el Día del Rey, ubicada en Eagle Beach, allí en Eagle Kids Park, al frente a Cocoloco. Esta carrera tipo caminata comenzará a las 8 de la mañana en punto. Stimami Sterilisami dedican este evento a recaudar fondos y crear conciencia sobre el crucial Programa Nacional de Esterilización y Castración de la Fundación, diseñado para abordar con compasión el problema de los animales callejeros en la isla. Toda la comunidad, junto con sus queridos compañeritos de 4 patas, están cordialmente invitados a participar de una mañana llena de ejercicio físico, diversión y filantropía. Para aquellos que no tienen un compañero de 4 paticas, podrán unirse al evento solos o también optar por ser voluntarios y pasear a uno de estos perritos de rescate de organizaciones de rescate como Luna Foundation, también otras fundaciones que también estarán participando. Recuerden que deberán registrarse a través de este link para de esta manera participar en la carrera, y lo mejor es que es totalmente gratis. Solo quienes podrán participar deberán hacer una donación voluntaria. Asimismo, también Purina estará allí en esta gran caminata. La participación es gratis, las donaciones sin embargo son bienvenidas, tendrán refrescos, golosinas y rifas incluidas. Empezamos nuestra ronda internacional con esta noticia que ocurrió en Bogotá, en la capital de Colombia, donde una familia vive en el sur de la capital con 29 vacas. Lo peor de todo es que, según lo que indicó la Secretaría de Salud, las vacas se encuentran en un pésimo estado por las condiciones en las que ellas viven. No es una sola res, son exactamente 29 las vacas que pasan cada noche hacinadas en un salón de esta casa en el barrio San Rafael de la localidad de San Cristóbal. Este es el registro fotográfico y de video del sorprendente hallazgo que hicieron las autoridades distritales. Con toda la sinceridad del caso, que llamó fuertemente la atención de los representantes de los organismos distritales, su mismo propietario, don Domingo López, así lo reconoció. Bueno, ahí los repartimos en 3 sitios que hay adentro, los repartimos y ahí duermen como los animales adentro, toda la noche, porque lo que le digo, afuera no los puedo dejar porque los roban. Ante la insólita situación, las autoridades iniciaron un proceso de restitución de estos animales, pues para los funcionarios de la alcaldía se trataría de un evidente caso de maltrato animal. Estas vacas se encontraban en malas condiciones de higiene, malas condiciones de bienestar, estaban viviendo dentro de sus heces fecales, y es por eso que estamos hoy con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, Policía, Secretaría Distrital de Salud y Alcaldía Local haciendo una visita para ver las condiciones en las que se encontraban los animales y saber cuál puede ser el futuro de estos animales. Según los delegados de la Secretaría de Ambiente y de la Alcaldía Local, la ley no permite tener estos animales dentro de una vivienda y menos pastar en parques públicos o incluso por las calles de un barrio. Sí, es importante recordar que la tenencia de bovinos en espacio público está prohibido, es decir, que no podemos poner a pastar vacas o caballos en vía pública.
tampoco se pueden tener dentro de predios urbanos. Lo que estamos encontrando acá es vacas dentro de una casa que son alimentadas en espacio público. Es por eso que estamos intentando hacer un operativo para restablecer los derechos de los animales. Luego de varias discusiones, los funcionarios y los López llegaron a un acuerdo, pues para el distrito también es importante no perjudicarlos. Solo 4 reses les fueron retiradas por presentar enfermedades y les dieron un plazo de 1 mes para poder reubicar o vender las otras vacas. Los López viven de la venta de la leche y el queso que producen estos animales. No me pueden hacer, por ejemplo, a mí no me pueden hacer ese mal. Y como el cuento, dejarme como se dice aquí, así. No me pueden dejarme ni cruzado. Sí. Porque es que yo he bregado mucho para tener eso, ya le digo, para subsistir ahí con eso. Entonces, no me parece justo. Por lo pronto, y mientras se busca una salida a este drama, las vacas y la familia López seguirán compartiendo la sala y los pasillos de la casa. Y pasamos a Paraguay, en donde hay muchas personas, muchas familias que han resultado damnificadas por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas y que han inundado casas, negocios y oficinas. Según lo que ellos han indicado, quedan totalmente atrapados al interior de sus casas porque no pueden salir debido a la inundación. Imágenes impactantes se registraron esta mañana en uno de los accesos a la ciudad de Limpio, específicamente sobre la ruta PI-03, a la altura del cruce con el arroyo Itaú, conocido como Paso Ñandeyara, donde decenas de vehículos y personas dentro de buses quedaron varadas durante horas al no poder cruzar el tramo para llegar al centro de la ciudad debido al desborde del arroyo Damián y otros cauces. El agua arrasó el barrio El Palmar y varios sectores de la zona del barrio Isla Aranda, donde el agua llegó hasta la altura de la cadera en varios sitios dentro de las viviendas. El desborde de estos arroyos se registró poco antes de las 7 de la mañana e ingresó con gran fuerza a los barrios que quedaron anegados. Muchos pobladores lo perdieron prácticamente todo, desde electrodomésticos, ropas, muebles y hasta herramientas de trabajo. También pudimos presenciar cómo rescataban a varias personas que quedaron atrapadas en medio del raudal. Los automovilistas y pobladores nos relataron los momentos difíciles que pasaron en medio de la inundación. Después de que esta semana un juez había dado la orden de que no se podía detener a los más de 140 migrantes que habían hecho desórdenes en la frontera entre los Estados Unidos y México, sin embargo la historia tuvo un giro. ¿Qué pasó? A continuación. Bill Hicks, fiscal de Distrito de El Paso, ha dado a conocer que se le han imputado cargos a 140 de los cerca de 300 migrantes que el pasado 12 de abril se internaron a la fuerza en Estados Unidos, causando destrozos ante la mirada de la Guardia Nacional Tejana. Lo que a elementos policiales y a la oficina del fiscal de distrito nos preocupa es la violación de la ley. Luego de que un juez desestimara el caso, Hicks se apoyó de un gran jurado compuesto por 12 residentes de la comunidad fronteriza, quienes terminaron por aprobar las acusaciones. Si personas creen que pueden venir a nuestro país tumbando barreras, poniendo en riesgo vidas y causando que nuestra Guardia Nacional tema por su vida, teniendo que detenerse solo para llegar a un muro, no pueden hacer eso. En declaraciones juramentadas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas no identificó a ningún agente que haya sido testigo de los disturbios, lo que limita las pruebas sobre el caso. Estamos aquí para salvaguardar la seguridad pública. Está en nuestro nombre. Es como un juramento. Queremos decirle a la comunidad que no es un ataque a cierto grupo. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Los migrantes detenidos seguirán a la espera de un nuevo juicio. Mientras eso sucede, han sido puestos a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, luego de que desde el día de su detención habían permanecido en la cárcel del Condado del Paso. Cambiando de tema, en el occidente de Venezuela, más del 70% de su comunidad ha tenido que buscar diferentes mecanismos para conseguir dinero y llevar a sus casas. Ningún gremio se escapa. Por ejemplo, les hablo también del gremio de las personas que trabajan en enfermería, quienes están preocupados por las condiciones precarias con las cuales tienen que trabajar con los pacientes. Los bajos salarios y las precarias condiciones laborales en el gremio son las principales razones por las cuales los enfermeros se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo, según lo indicó Jania Salazar, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de la entidad. Con un salario digno, con condiciones de trabajo óptimas, nosotros de esa manera podemos garantizar la salud de la población.
porque la salud de la población depende del profesional de enfermería, porque uno de los roles de nosotros es el cuidado. Además del cuidado, es la promoción de la salud. Nosotros tenemos un papel importantísimo con la comunidad que está abandonada. Destacan que pese a las dificultades, aún existen profesionales de la enfermería que deciden enfrentar estos tiempos difíciles, capacitándose y participando de actividades científicas. Es por ello, del 22 al 24 de mayo en Maracaibo, realizarán el tercer Congreso Internacional de Enfermería 2024. Vamos a contar con 74 conferencistas, entre ellos 54 conferencistas regional, 9 conferencistas nacional y 11 conferencistas internacional. De igual manera, hemos organizado también un evento cultural de mucha trascendencia para nosotros, como es La Voz de Enfermería. Van a hacer un conversatorio donde yo estoy segura que ese salón se va a llenar. Pero entonces al mismo tiempo tienes en otro salón un curso de actualización para RCP, donde los enfermeros van a actualizarse porque cada 2 años salen las guías de actualización para que tú aprendas a hacer resucitación cardiopulmonar. Las protestas entre las universidades que están en apoyo a Palestina y en contra de Israel se han venido diversificando y se han ido extendiendo en más y más aulas. Como nos cuenta La Voz de América, las autoridades han tenido que llegar a estas universidades para poder mantener el control. Las protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses se masifican y sostienen en varios predios estudiantiles. La presencia de manifestantes en ocupaciones universitarias también ha arrojado decenas de arrestados en diversos estados. Las manifestaciones coinciden en exigir a las autoridades universitarias la condena de los ataques de Israel en Gaza. De lo contrario, han mantenido ocupaciones en campamentos establecidos en áreas estudiantiles, elevando la tensión con la comunidad de estudiantes judíos. No tenemos la intención de dar marcha atrás, a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. La más reciente actualización ha registrado manifestaciones y ocupaciones estudiantiles en al menos 12 prestigiosas universidades localizadas en los estados de Nueva York, Texas, California, Ohio, Massachusetts, Michigan, Minnesota y Connecticut. No obstante, estas manifestaciones también han sido objeto de crítica vinculándolas con ataques antisemitas por parte de la comunidad judía. Además, algunos estudiantes reclaman la recuperación de los espacios tomados para el disfrute colectivo. Lo cierto es que a las protestas se han adherido simpatizantes que no son estudiantes. Creo que es importante poder escuchar a nuestros jóvenes expresar sus opiniones y sus sentimientos. Me siento bien de poder participar porque me entristece mucho saber que se están perdiendo tantas vidas. Además de estudiantes, también se han arrestado a profesores en algunas acciones de control de orden público. Hay una polémica que se ha desatado en Ibagué, en Colombia, después de que en el IMPEC, una de las cárceles, permitieran la entrada de menores de edad, acompañados sí por estudiantes, pero también por padres de familia y directivas, a conocer cómo se vive el día a día en las cárceles. Para muchos, esto fue una polémica. Esto es un paseo. Eso, robar, no pasa nada. Cometer un delito, no pasa nada. Ir contra las normas, no pasa nada. Pero acá ustedes se van a encontrar con la realidad de lo que sí pasa. En el complejo de Ibagué tenemos 5.050 privados de la libertad. Dentro de ellos 460 mujeres. Aquí es para todos. Así empieza el recorrido que hacen a estudiantes de colegios públicos y privados de Ibagué a la cárcel picaleña. No cabe duda de que el programa Delinquir no paga salva vidas. Los muchachos hoy viven en una burbuja y con este programa ellos se acercan a una terrible realidad. Además de eso, hacemos un POS, que es una reunión con los padres de familia, con los estudiantes, y en esa reunión siempre hemos encontrado que es un programa positivo. Los estudiantes, acompañados de apoyo psicológico, algunos padres de familia y organismos de derechos humanos, recorren los patios del penal. Lo que queremos es que nuestros jóvenes que viven ocupados en las redes sociales se acerquen a la realidad y puedan tomar buenas decisiones. Aunque para algunas personas este método no es acertado,
La psicóloga Fabiola Telles, quien trabaja con menores de edad, dice que lo importante es que tengan un debido acompañamiento. Es acorde a la situación de que ellos afronten esto desde el efecto espejo. Solamente cuando yo me veo en ese espejo puedo minimizar riesgos de tener una situación parecida. Esta estrategia fue implementada desde el año 2021 por el IMPEC en la cárcel Buenavista de Medellín. Y debido al aumento de jóvenes inmersos en delitos, la alcaldía de Ibagué decidió implementar estas visitas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cirugía de trasplante de riñón de cerdo fue todo un éxito. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, bani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca de boban conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se realizó con éxito recientemente la primera cirugía de trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente y ayudó a una paciente que no tenía esperanzas. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuáles fueron los mecanismos que los médicos utilizaron? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando la oportunidad me llegó, pensé, debo probarlo. Desde su cama en la unidad de cuidados intensivos de NYU Langone, Lisa Pisano dice que es optimista sobre el resultado de su cirugía, la cual combinó una bomba cardíaca mecánica y un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. Me siento mejor que en mucho tiempo. Pisano dijo que había agotado todos los recursos médicos, sufría de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal en etapa final, pero no podía recibir un trasplante común de corazón o riñón debido a otras condiciones médicas crónicas y por la falta de órganos de donantes en Estados Unidos. Solo tenía semanas de vida. El doctor Robert Montgomery, que lideró la cirugía, dice que el riñón de cerdo genéticamente editado serviría y era una opción de órgano inmediatamente disponible. No sabía si funcionaría, pero teníamos evidencia circunstancial para creer que lo haría y fue así. Los expertos dicen que los xenotrasplantes, que ponen órganos animales dentro de las personas, son cruciales para resolver la escasez de órganos.
La edición de los genes también permite modificar con precisión el ADN de un cerdo para ayudar a que el cuerpo humano no reconozca los órganos del animal como ajenos, causando rechazo. Aunque a Pisano le queda mucho camino por recorrer, su médico dice que está bien. En el peor de los casos, si no funciona, podría funcionar para la próxima persona. Por lo menos alguien se beneficiará de esto. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a estos pasajeros que pasaron el gran susto de sus vidas en un avión con destino hacia New Jersey. Ellos empezaron a ver un líquido que empezó a derramarse por el interior del avión, al parecer que salía del baño. Imágenes asombrosas capturaron un líquido misterioso derramándose del baño y arrastrándose por el pasillo del avión de un vuelo hacia la parte de Newark. Los pasajeros a bordo de este vuelo de Atlanta a Newark se quedaron atónitos al ver el misterioso líquido goteando por el pasillo que empapaba la alfombra. Se puede ver a los pasajeros que estaban allí rechazados mirando lo que fue con horror un video compartido por esta persona, mientras que se puede escuchar a otros haciendo bromas tratando de restar la importancia a la desafortunada situación. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos para tomar sus propias imágenes de lo que estaba ocurriendo en el avión. Se puede escuchar a la persona detrás de la cámara comentar: "Levanta los pies", mientras un chorro de agua cae por el pasillo, lo que hace que otros pasajeros estén allí preocupados por la situación. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y todo porque hoy es viernes, y señores, el cuerpo lo sabe. Les mostramos los pasos y también la técnica que ha utilizado un joven colombiano para poder practicar y aprender un poco más del baile salsa. ¿Ustedes lo harían? ¿Quieren aprender a bailar salsa? Un ciudadano de Colombia reveló la técnica infalible que usa para practicar estos pasos cuando no se tiene pareja. Este clip en TikTok tiene miles de visualizaciones y cientos de comentarios. Varios cibernautas detallaron que la técnica que usó el extranjero no tendría fallas, ya que una persona puede practicar más sobre este género musical sin la necesidad de un acompañante. La salsa, más que un baile, es una expresión de alegría y cultura, especialmente para los colombianos. Además, es un género muy presente en las fiestas y con ello surge la necesidad de aprender más ante cualquier evento social que se presente. Al respecto, un TikToker reveló una técnica infalible para que los usuarios puedan aprender más de este ritmo sin la necesidad de una pareja. En el clip se observa cómo este joven amarra una soga a las rejas de una ventana y con ello comienza a mover sus brazos. El colombiano aplica el singular método y realiza varios movimientos característicos de la salsa. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su casa en Telearuba. Queremos desearles a todos nuestros televidentes el día de mañana un feliz Día del Rey para que puedan celebrar, descansar y disfrutar. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión.